Jóvenes estudiantes del quinto grado de secundaria, tengan ustedes muy buenos días. En esta ocasión, yo les doy la bienvenida a una nueva clase virtual, estudiantes, donde vamos a compartir historia universal, datos importantes sobre esta área. Y hoy, en la sesión de aprendizaje número 5 del 12 de mayo del 2020, que corresponde a quinto grado de secundaria, vamos a hablar sobre el Imperio Romano. ¿Qué vamos a hablar sobre el Imperio Romano? Su ubicación. Vamos a hablar sobre sus orígenes y vamos a hablar sobre su evolución histórica. Ahora, muchachos, teniendo estos datos sobre el Imperio Romano, vamos a comenzar con respecto a este Imperio Romano. Ya, jóvenes, a continuación entonces vamos a ver esto del Imperio Romano. Muchachos, el Imperio Romano, como vemos acá, fue un imperio que se fundó antes de Cristo, ya, muchos años antes de Cristo, antes que naciera Jesús. Y cuando nació Jesús, este imperio le dio muerte a Jesús, ¿se acuerdan? De este imperio vamos a tratar, muchachos, a continuación. Entonces, comenzamos. La localización geográfica de Roma. Tengo acá un mapa. Inicialmente Roma, muchachos, va a partir de esta pequeña botitas. Este es el territorio naciente de Roma, ¿ya? Que por el norte, aquí, tenía a las montañas de los Alpes como límite máximo. Por el sur, tenía al mar Mediterráneo y aquí, y al mar Jónico. Por el lado este, al mar Adriático. Y por el oeste, al mar Tirreno. Entonces, estos dos mares, muchachos, estos cuatro mares rodeaban, a esto se le llama la península itálica, ¿ya? Como acá vemos, ¿ve? El origen de su espacio geográfico, hacia aproximadamente el año 753 a.C., fecha en que se fundó Roma, apareció la civilización romana. Durante mucho tiempo su centro político estuvo centrado en la península itálica y sus límites fueron, por el norte, ya dije, los Alpes, por el sur, el mar Mediterráneo y el mar Jónico, por el este, el mar Adriático y por el oeste, el mar Tirreno. Roma se construyó a los pies del Monte Palatino, ¿ya? Y los primeros pueblos fundadores fueron los latinos, ¿ya? Los latinos. Pero este imperio romano, muchachos, creció, se expandió territorialmente. Y va a abarcar, miren, toda la cantidad de territorio de color anaranjado en la que abarcó Roma. Esta partecita de las botas, que aquí veo estas botitas, corresponde a la península itálica. Cuando llegó a ser imperio, creció. Muchachos, creció, mira. En su mejor apogeo, el imperio romano llegó a abarcar parte de 3 continentes. Sur de Europa, todo, España, Galia, Italia, Dacia, Dalmacia, Turquía, y oeste de Asia, Palestina y Armenia. Y norte de África, Egipto, Cirenaica, Numidia y Mauritania. Hicieron suyo los romanos y con todos estos territorios se establecieron el gran imperio romano, todo de color anaranjado. Este imperio romano, muchachos, tuvo su evolución, su desarrollo histórico, y a continuación lo mostramos. Como vemos, muchachos, Roma fue una gran civilización con una gran arquitectura desplegada durante mucho tiempo. La evolución histórica de Roma va a llevar 3 fases con una al final que va a ser su final, su desaparición, pero no sobre la faz de la tierra, sino como una cultura. Veamos entonces. La monarquía romana luego pasa a ser República Romana, luego llega a ser Imperio Romano y lamentablemente fin del imperio. La monarquía romana, muchachos, la monarquía romana, estudiantes, es aquella monarquía romana, muchachos, que aparece en el año 753 a.C., con cuyo fundador fue Rómulo.
¿Quién fue Rómulo? Rómulo hay una leyenda romana donde se dice que Rómulo fue hermano gemelo de Remo. Ambos, cuando eran pequeños, fueron dejados por sus padres y encontrados por una loba que los amamantó. Cuando crecieron, se vinieron hacia el monte Palatino y allí vivieron los dos hermanos, hasta que Rómulo, por cuestión de pequeñas diferencias que tuvieron ellos entre límites geográficos establecidos, Rómulo mata a Remo, y en honor a Remo, en ese lugar, Rómulo va a fundar una ciudad. En honor a Remo, le va a poner Roma. Y este dato, muchachos, de Roma, ¿no? La monarquía romana va a terminar en el año 509 a.C., cuando al último rey lo expulsan de Roma y va a asumir los destinos de Roma el Senado. ¿Ya? O sea, es decir, en la monarquía romana gobernaban los reyes. En cambio, en la República Romana ya va a ser conducido por los cónsules, los senadores, ¿ya? Los cónsules y senadores. Fue un periodo de la historia de Roma que comenzó en el 509 y va a terminar en el año 27 a.C. Dice, mira, ojo, en el 509, ¿a qué rey lo expulsaron? Lo expulsaron al rey Lucio Tarquino el Soberbio. A él lo expulsaron, ¿ya? Y duró hasta el año 27 a.C. En el libro dice 29 a.C., pero la gran mayoría de historiadores lo toman como que la República Romana duró hasta el año 27 a.C., fecha en que tuvo su inicio el Imperio Romano. ¿Ya? Durante el Imperio Romano fueron los grandes emperadores los que van a gobernar. Y estos grandes emperadores fueron los que conquistaron grandes tierras por todo el sur de Europa, oeste de Asia y norte de África, formando el gran Imperio Romano. ¿Desde dónde a dónde abarcó? Del año 27 a.C. hasta el año 1400 después de Cristo. Les voy a explicar después esto, muchachos. Es decir, fin del imperio. El imperio, algunos dicen que el imperio terminó en el año 395 después de Cristo, cuando Teodosio el Grande divide al imperio en dos, el Imperio Romano de Occidente e Imperio Romano de Oriente, y se lo entrega a cada uno de sus hijos, Honorio y Arcadio. Para que estos dos hijos no se maten entre sí, lo dividió al Imperio Romano. Pero dividido, el Imperio Romano seguía existiendo. Y no se puede decir entonces que en el año 395 tuvo su final. ¿Quién cae primero? El primer imperio que cae, el Imperio Romano de Occidente, va a caer en poder de los reinos bárbaros, especialmente del reino franco, en el año 476 después de Cristo. Aquí caen el Imperio Romano de Occidente. Pero aún se mantenía el Imperio Romano de Oriente, que recién en el año 1453 después de Cristo cayó en poder de los turcos musulmanes, cuando su capital, Constantinopla, también cayó en poder de estos musulmanes. Y allí recién se puede decir que el Imperio Romano desapareció como tal. Datos importantes del Imperio Romano, estudiantes. Principal aporte, atención, los griegos, estudiantes, aportaron principalmente la democracia. Pero los romanos, para la humanidad, han aportado el derecho romano. Este derecho, o sea, el conjunto de leyes, este derecho es la base de todas las leyes de los americanos y los europeos. Todos se inspiran en el derecho romano. Ese es el principal aporte del Imperio Romano a la humanidad actual. Entonces, las leyes estuvieron vigentes desde ahí y todas esas bases legales romanas han sido tomadas como ejemplo para que las demás constituciones políticas del mundo se basen sobre estas leyes. La principal ley de los romanos fue la ley de las 12 tablas. Ahora, muchachos, otro dato importante, la sociedad romana. La sociedad romana, muchachos, se ha dividido en 4 estamentos. Los patricios, que eran considerados descendientes de los fundadores de Roma y con mucho poder.
Y ellos eran antes, o sea, en un inicio eran los únicos que tenían el control del poder y además eran los únicos que tenían derecho de gobernar y de ocupar los altos cargos públicos en Roma. Y abajo de ellos estaban los plebeyos, que poco a poco fueron luchando para poder lograr ciertos derechos, hasta que al final lo lograron y ellos también, los plebeyos, empezaron a incursionar dentro de los altos cargos públicos. Ahora, luego tenemos a los hombres libres. Los hombres libres, muchachos, los plebeyos. Los plebeyos comerciantes fueron protegidos por los patricios, ¿ya? Los patricios los protegieron a ellos por intereses, ¿no? Los hombres libres, existieron dos tipos de hombres libres: libertos, esclavos que lograron su libertad, o sea, eran esclavos, consiguieron su libertad y ahora son libertos. Y los clientes, plebeyos muy pobres, ¿ya? Plebeyos muy pobres. Ahora, muchachos, también, perdonen, vemos acá los esclavos que eran de propiedad del Estado o de una familia. Podían ser liberados por su amo o comprar su manumisión. ¿Ya? Había una gran desigualdad social, ¿no? En Roma. ¿Y por qué Roma fue grande? Porque utilizó la fuerza de trabajo de los esclavos y con esta fuerza de trabajo de los esclavos se hizo grande Roma. Otro dato importante, los cónsules estaban. ¿Quiénes eran los cónsules? Eran los de mayor poder, ¿ya? Siempre eran dos cónsules, votados el mismo día, por cada año. Y eran elegidos los dos hombres con más votos, los que tenían más votos, ¿no? Tenían el mando militar y civil supremo, siendo las cabezas del Estado. Convocaban los comitia centuriata y el Senado. Los censores. Habían dos censores, ¿no? Eran votados por los comicios centuriados, el cargo y los votaban por cada 5 años, ¿ya? Los censores. Estos censores estaban a cargo de ¿qué? Del censo, por eso viene el nombre de censores. Hacían el censo, renta y empadronamiento. En cambio, el Cartago de Lenda significa Cartago debe ser destruida. Es la frase que le corresponde a Marco Porcio Catón, más conocido como Catón el Viejo, que en cada vez que se pronunciaba sus sermones, daba en las asambleas, terminaba diciendo Cartago debe ser destruido o Cartago de Lenda es, ¿no? A él le corresponde ese dicho. Los pretores, muchachos, eran los administradores de justicia, ¿ya? Administradores de justicia. ¿Entendieron? Pretores, administradores de justicia. El dictador, en caso de guerra, muchachos, ellos eran elegidos, ¿para qué? Para que se hagan cargo de la guerra y afrontar dicha guerra. Este dictador tenía sus poderes ilimitados. Ya era, o sea, es decir, en caso de guerra, el dictador era qué cónsules, qué pretores, qué censores, qué cuestores, ni qué 8 cuartos. Era el único hombre que gobernaba en tiempos de guerra, el dictador. Y lo que él decía y pretendía hacer, se cumplía. ¿Ya? Ese es el dictador. Los más grandes dictadores que tuvo Roma fue Lucio Cornelio Sila y Cayo Julio César. Por eso murieron asesinados. Los cuestores eran los cobradores de impuestos, como una especie de ministro de ¿qué? De economía, ¿no? Encargado de las finanzas e impuestos y de pagar a los ejércitos. El edil, funciones sobre todo urbanas de orden público, distribución de alimentos, etcétera, es decir, gobiernan una ciudad los ediles. Los tribunos representan a los plebeyos y pueblo para defender a sus derechos. El Senado constituía el poder legislativo, encargada de aprobar las leyes. Y acá tengo, muchachos, cuatro estamentos de asambleas. La asamblea por tribus, la asamblea por curias, la asamblea por centurias y el consejo o asamblea de plebe. Léanlo con sumo cuidado y esto los va a ayudar a responder ¿qué cosa? A las prácticas
del cuaderno que en este trabajo de extensión vamos a hacer. Aquí pido, muchachos, atención, lo que ustedes van a hacer. Ya, léanlo con sumo cuidado, por favor, por tiempo debo cortar. Lean con sumo cuidado esta partecita que aquí les voy a indicar lo que van a copiar al cuaderno. Y lean bien las indicaciones, por favor. Lo que ven en el cuaderno, muchachos, es esto de acá. Esto. Lo que ven en el cuaderno es esto. Una imagen va al cuaderno. Segunda imagen que va al cuaderno es esto. Segunda imagen va al cuaderno. Tercera imagen que va al cuaderno es esta de acá. Esas tres imágenes van al cuaderno y lo presentan en la siguiente fecha. Estimados estudiantes, espero que viendo bien el video y viendo los datos y leyendo estos datos, ya aquí a continuación, por ejemplo, muchachos, te doy acá, esto tienes que leer al final, este datito. Les voy a enviar una copia de esta clase, lo deben de leer con sumo cuidado, ¿ya? Pretores, es decir, no, perdón, esto y esto también, de acá. Las asambleas, asamblea por tribus, asamblea por curias, asamblea por centurias y consejo o asamblea de la plebe. Leyendo esto van a resolver muchos trabajitos de su trabajo, de su práctica que hoy deben de presentar. Buenas tardes, estudiantes, buen día.